Cordial saludo, les habla el pastor Eduardo Gómez y en este día es una gran bendición estar una vez más con todos y cada uno de ustedes en sus hogares. Qué bendición en este día del Señor juntos poder orar y presentar nuestras vidas. Le animo a que se una conmigo en este momento y levantemos nuestros corazones delante del Señor. Oremos. Padre Celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este día venimos delante de tu presencia ante el trono de la gracia, sabiendo que tú nos oyes, nunca nos dejas, jamás nos desamparas. Hoy te damos muchas gracias por las ricas y abundantes bendiciones que tú nos has dado. Tú nos has guardado, nos has protegido, tu mano no se ha cortado y Señor, tu protección ha estado 24 horas, 7 días a la semana. Hoy quiero pedirte que nuestro corazón esté dispuesto para alabarte, para adorarte, que nuestras vidas puedan escuchar atentamente el consejo de tu palabra y también colocarlo por obra. Te pido que bendigas allí, en este momento, a cada uno de los que con corazón atento, oído presto, están allí recibiendo de tu palabra, pero también juntos se disponen para alabar y adorar tu nombre en este día, el día del Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Quiero invitarle para que en este día juntos alabemos al Señor. La palabra de Dios dice que el Señor es santo, pero también dice, tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. El Señor se agrada mucho cuando nosotros le alabamos. Alabanza quiere decir elogio. Por eso nuestra boca debe llenarse de alabanza y mucho más en este momento que estamos en el Día del Señor, celebrando junto la presencia de Él y con esta alabanza de gratitud que expresa lo que hay en nuestros corazones, le invito a que junto conmigo y allí en casa alabemos con gozo y con alegría al Señor. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Qué bendición la que hemos tenido hoy, el de poder orar, el de poder alabar y también el de poder bendecir la obra del Señor. Sí, la palabra del Señor nos habla claramente de que más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado significa 2 veces dichoso, significa alegre en extremo, significa feliz. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor y nos enseña y nos anima a que cuando se trata de dar para la obra del Señor, lo hagamos con alegría y no con tristeza y mucho menos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo quisiera en el día de hoy agradecer al Señor por todos y cada uno de los que nos siguen en la transmisión, pero a aquellos que dicen, pastor, quiero sembrar a la obra del Señor. No lo he hecho, llevo tiempos, pero la palabra de Dios me habla que bajo las circunstancias, cualquiera que sea, es bueno hacerlo, es bueno traer las ofrendas, traer los donativos, todo al alfolí, para que haya lo que dice el Señor en las Sagradas Escrituras en el libro de Malaquías, cuando Él dice, trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero también es una palabra que el Señor nos permite que le probemos y agrega algo más. Reprenderé por vosotros la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Qué son esos? Pues son los gastos innecesarios, son aquellos recursos que aunque aparentemente son grandes, nunca alcanzan, porque le digo una cosa, es una gran bendición tener el 90% bajo esa promesa, bajo esa bendición, que tener un 100% sin la cobertura y la promesa del Señor. Por eso quiero invitarle para que por favor haga sus donativos allí en el número de cuenta que aparece en la pantalla y que le servirá también como un referente para poder bendecir la obra del Señor. Ahí en la pantalla entonces encuentra ese número de cuenta y desde ya agradecemos al Señor. Pero quiero orar en este momento por cada uno de los que dice ya
terminando me levanto, hago la respectiva transacción, no dejo más para luego lo que el Señor me está hablando, no postergo más y lo he hecho por días, por semanas, pero ahora mismo voy a bendecir la obra del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más, mira a aquellos que con corazón alegre traen en este momento a ese número de cuentas, sus ofrendas, sus diezmos, sus donativos. Yo te ruego en este momento que esa palabra que tú has dicho, que abrirás ventanas en los cielos, sea una realidad en cada uno. Te pido, Señor, que los corazones se dispongan, que no hayan atajos, no hayan excusas, no haya, Dios, mezquindad a lo que el Espíritu de Dios nos está hablando en esta hora. Te pido que bendigas abundantemente, Señor, cada uno en sus esfuerzos, en sus trabajos. También bendice su alacena, su nevera, el lugar donde están los alimentos, que sobreabunde. Te ruego, Señor, también por la salud. Manténlos libres de cualquier enfermedad, de cualquier infección, de cualquier ataque de coronavirus. En el nombre de Jesús, toma la autoridad que tú nos has dado y echo fuera, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda miseria, toda ruina, toda escasez, Señor. Nos apropiamos de tu palabra, también por boca de tu siervo Pablo, cuando dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que declaro en bendición este día y los días venideros a cada uno de mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y el título del mensaje es Caminos repetidos, lecciones no aprendidas. Diga conmigo en voz alta: caminos repetidos, lecciones no aprendidas. Son muchos los ejemplos que están en las Escrituras y también en la vida diaria de personas que insisten en hacer cosas de las cuales el Señor ha dicho que no son agradables delante de sus ojos. De hombres y mujeres que, al igual que algunos personajes como los que vamos a ver en el día de hoy, se enfrascan en esos caminos. La Biblia dice en el Salmo 1 que hay una bienaventuranza para aquel que no anda en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores, es decir, aquellos que se ponen a hablar mal del prójimo, que se ponen a hablar con palabras groseras, vulgares y maldicientes, que aprovechan la espalda de los demás para lanzar continuamente chismes, rumorología y en fin, todo tipo de cosas. Esos son las sillas de los escarnecedores. Y la palabra de Dios nos dice que una persona de verdad es feliz cuando ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni tampoco está en el consejo de los malos. Pues mire, hay tres cosas para que nuestros caminos no sean repetidos, que por favor quiero que lo anote, quiero que lo repita, para que en este día y en los días venideros nos abstengamos de eso, que es el camino del pecado y de los pecadores, de los que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. La silla de los escarnecedores, los chismosos, los vulgares, los calumniadores y todo ese tipo de situación que en lugar de edificar más bien destruye. Pero también la Escritura nos habla de consejos de malos. Deberíamos como creyentes tener mucho cuidado de quién nos habla, de quién nos aconseja y cuál es el cuidado que debemos tener. ¿Qué tipo de relación? Es una pregunta que queríamos hacernos cuando alguien nos está dando consejo. ¿Qué tipo de relación tiene esa persona con Dios y con su palabra? Por ejemplo, se ha hablado de que cuando las personas están en un proceso
hablo de personas solteras y están en un proceso de noviazgo y están tomando la decisión de ir al sagrado vínculo del matrimonio, entonces se habla mucho de que, que hayan tenido en cuenta de que primero sean creyentes ambos, que aman al Señor. Siempre se dice a una dama creyente, ¿cómo puede esperar de un hombre que la ame si no ama al Señor? Y de igual manera, podríamos decir de un varón que ama y conoce a Dios. ¿Cómo puede esperar de una mujer sabia que lo ame si esa mujer no ama y rechaza abiertamente las cosas de Dios? ¿Qué tipo de consejo cuando ven las crisis, las dificultades, los retos y los desafíos de la vida, del matrimonio, del hogar y de los hijos? La pregunta es, ¿qué tipo de consejo hay? ¿Será este el buen consejo que nos da las Sagradas Escrituras, esta que es la palabra de Dios? ¿O será el consejo otra vez nacido de corazones que abiertamente han rechazado las cosas del Señor? Por eso el título, enfatizo, es Caminos repetidos son lecciones no aprendidas. Nadie llega de la noche a la mañana para hacer cosas malas y estarlas repitiendo una y otra vez. No, por lo general eso ha tenido un proceso y en ese proceso es como una especie de escalamiento, va poco a poco. ¿Dónde aparece entonces un camino que se repite inicialmente? En algo que se llama esto, la mente. Aquí, los pensamientos. Martín Lutero dijo en una ocasión que yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. El apóstol Pablo dijo que todos nosotros debemos traer cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en altivez en contra del conocimiento de Dios. Es decir, que permanentemente debemos tener una especie de orden de captura a aquellos pensamientos que rechazan las cosas de Dios, que rechazan la palabra de Dios, que rechazan la guía del Espíritu Santo. Debemos decir que a esos pensamientos los traemos bajo esa orden de detención y los echamos fuera, óigalo bien, fuera de nuestra vida. ¿Para qué? Para que no se inicie un proceso de mal camino, porque una vez esos pensamientos hacen nido en nuestra cabeza, entonces bajan un poco más a la parte de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y allí entonces se une el pensamiento y el sentimiento, y es donde se originan muchas cosas que lamentablemente terminan en tragedia para las personas que lo han permitido. La palabra de Dios dice también en el libro de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere hacerse amigo del mundo, de ese sistema de pensamiento, de esa forma de mal camino, dice la palabra de Dios, que se hace enemigo de Dios. Así que allí el apóstol nos está enseñando que de allí, de los pensamientos y de las emociones, y más exactamente del corazón, es donde provienen, lo dijo también el Señor, de donde provienen muchas cosas malas, las cuales nos destruyen. Entonces, en este escalamiento, primeramente viene el pensamiento, luego viene el sentimiento, posteriormente viene la confesión, lo que nuestros labios dicen, lo que ya está en la mente, lo que ya está en el corazón. Entonces, de allí, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y luego que se habla, viene una fase, y esa fase, por lo general, cuando es un mal camino, produce muerte, y son las acciones. ¿Qué tal si miramos 3 ejemplos? Yo había pensado incluso en 6, pero
quiero dejar para el próximo domingo los otros 3. Vamos a ir hoy con 3 y luego el próximo domingo seguiremos con otros 3 ejemplos que nos sirven de advertencia para no estar en caminos repetidos donde no aprendemos la lección. Y el primer ejemplo que encontramos en la palabra del Señor aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 25 y en el versículo 27. Y dice así la palabra de Dios: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y note esta palabra tan poderosa en Génesis 25:34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, este primer ejemplo de un mal camino tiene que ver con Esaú. Y puntualmente, el mal camino de Esaú fue la profanación. La profanación. Miremos un poquito de esta historia. Nos dice que del mismo nacimiento, tanto Jacob como Esaú estaban luchando para poder salir de el vientre de Rebeca, porque estaba hablando de la lucha que había de suceder entre dos pueblos, entre dos naciones. Pienso que una de las cosas también previo a esa lucha es el tema de la disfuncionalidad. Hogares disfuncionales. Tendremos que remitirnos un poco más atrás. La Biblia dice que cuando llegó a cierta edad, creo que eran aproximadamente los 40 años, estimo yo, de vida de Isaac, y viendo que él no había formado matrimonio, entonces Abraham, el padre de Isaac, llamó a su mayordomo y le dijo que fuera y consiguiera esposa para su hijo Isaac, pero le hizo jurar que esa esposa debía ser una mujer que tuviera también la fe en el Dios vivo y verdadero. Recordemos que en ese entonces había la mayoría de culturas, de naciones, eran totalmente paganas. Y Abraham quería para su hijo que en esta decisión no hubiese equívoco alguno. ¿Sí? La escritura nos dice que entonces el mayordomo se fue, parece un hombre muy dependiente de Dios ante tan tremenda misión. Le pidió a Dios que le ayudara, le guiara, le dirigiera. Y si usted quiere conocer más detalles de esta hermosa historia, podrá leerlo en Génesis capítulo 24. El hecho es que después de que este mayordomo oró a Dios, pidió ciertas señales y estuvo sorprendido de que conforme él oraba y pedía, entonces las señales se dieron. Y fue así como apareció una
bella doncella llamada Rebeca, que además de bella, también era una mujer virtuosa. Como se ha dicho, la belleza física de la mujer es el marco de ella, pero su verdadera arquitectura está dentro de su alma. Y esta mujer entonces tenía también conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y finalmente, cuando el mayordomo se dio cuenta que esta era la señal, entonces vino donde la familia, explicó su misión, entendieron que era de parte de Dios. Tanto el padre de esta mujer, Rebeca, sus hermanos, una vez consultaron con ella, encontraron que era de Dios, la bendijeron y le permitieron que se fuera en ese destino que uniría su vida en el vínculo sagrado con Isaac. Pero, ¿cuál es la situación que se percibe allí? Algunos dicen que era como la canción 40 y 20, 40 y 20. Las diferencias de edad, las diferencias de formación familiar, posiblemente, aunque estaban muy ligados en la fe, era notoria. Recuerden que cuando una pareja se casa, no solamente se casan las dos personas, pero de alguna forma tácita o implícita también tienen que ver mucho, pero mucho, la familia de cada uno de los cónyuges. Con el paso de los años, aparentemente e inicialmente hay una cierta distancia mientras está en la formación, pero a medida que pasan los años, crecen los hijos, se casan, vienen los nietos, como que se vuelve otra vez a esos lazos familiares. Y si no se vuelve, de todas maneras, otra vez digo, hay algo allí que queda implícito. Por ejemplo, en consejería prematrimonial yo he observado esto, que una de las personas viene con la costumbre, voy a decir algo sencillo, la crema dental. Le han dicho que tiene que el tubito llevarlo e irlo dándole vueltas para que salga la respectiva crema. Pero el otro simplemente no le enseñaron eso, sino lo que hace es que toca, pulsa la crema y de esta forma lo hace. Eso aparentemente es sencillo, pero con el curso del tiempo, incluso cuando ya se forma y se consuma el matrimonio, ¿verdad? Entonces uno viene de dormir con almohada, el otro sin almohada. Y todas esas cosas dan lugar a lo que sería una negociación, porque esas cosas no aparecen de un momento a otro, son situaciones que se han traído de la formación del hogar. Alguno es muy ordenado, el otro es muy desordenado, el uno es muy diligente, el otro es muy perezoso, el uno es orgulloso, el otro es humilde, el uno es tardo para perdonar, el otro es pronto para perdonar. Tantas cosas que se reúnen allí que son resultado de ese hogar, porque lo que somos en casa, cuando salimos de ella, finalmente terminamos siéndolo afuera. Hay personas, yo escucho a algunos jóvenes que hablan de gobernar el mundo, pero todavía no han podido gobernar su vida, no han podido gobernar su desorden, no han podido gobernar algo tan sencillo como el tendido, el arreglo de su cama, de su cuarto, de colaborar con cosas tan pequeñas, pero ya en sus formas, en sus diálogos, creen saber mucho más, y la verdad es que cuando salen se encuentran con un mundo diferente que exige más que teoría, diligencia y mucha práctica. Así que se encuentra entonces a esta joven Rebeca de 20 años, viene de este hombre llamado Isaac y comienza la formación de este hogar. Ya hemos leído que entonces nacen dos hijos y desde el mismo nacimiento hay ese entrevero, esa lucha entre Jacob y Esaú. Esaú es el mayor, pero el menor sale adherido, prendido al carcañar de su hermano Esaú.
pasa el tiempo y entonces como que se definen los roles. Esaú es más de tendencia distante, solitario, dado a la caza de animales. Me da la impresión que poco está en casa y eso le gusta a su padre, que para ese momento ya es un anciano, Isaac. Es algo que le gusta al anciano Isaac que se dé esa situación. Pero al contrario de Esaú, entonces, como nos dice aquí la palabra de Dios en San Mateo, en el capítulo 26 y en el versículo 27, Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Mientras el uno estaba lejos, fuera, nunca estaba en casa, el otro siempre estaba allí. Y entonces comienza la disfuncionalidad. El papá ama a Esaú. ¿Y por qué lo ama? Porque comía de lo que él cazaba. Y la mamá ama a Jacob. ¿Por qué? Porque posiblemente tenía más tiempo con su hijito, con su niño. A propósito, en una ocasión me pidió oración, alguien dijo, pastor, quiero que ore por mi bebé. Yo me imaginé que era un niño pequeño. ¿Cuántos años tiene su bebé? 34 años, pastor. Dije, pero o sea, no es un bebé, ese ya es un señor, incluso hasta posiblemente con barba, como el productor de este programa, hermano Pachito, a quien agradezco mucho, ingeniero aquí que siempre me está ayudando, pero él tiene una barba ahí entupida. Imagínense decir eso, Pachito, a un hombre de 34 años, mi bebé. La señora decía, mi bebé. Posiblemente en casa de Isaac y también de su esposa Rebeca, lo que sucedía era que Rebeca todavía lo veía como su niño, como su bebé, y comenzó esa situación que con el tiempo sirvió de complot incluso para engañar al viejo y anciano Isaac. Pero aquí viene el tema central de camino repetido, lección no aprendida. ¿Y cuál era el camino de Esaú? Esaú, su camino era la soledad, era el distanciamiento. Posiblemente en algún momento se dio cuenta que él era el favorito de su papá, pero el corazón de su mamá no estaba con él, sino con su hermano. Hacen mal los padres cuando generan cierta preferencia hacia los hijos, cuando hay esa acepción. El que se siente menos amado, por lo general, se siente más lastimado. Mira qué palabra tan poderosa. El que se siente de los hijos menos amado, por lo general, se siente más lastimado. Y esas heridas emocionales hacen mucho daño aún en la vida de adulto. Así que, entonces, Esaú en su distancia se fue dando como una especie de herida, de menosprecio hacia su casa, hacia su hogar. ¿Sabe que es muy doloroso cuando los hijos toman esa situación? Una doctora me dijo, pastor, los días que vivimos, ahora los jóvenes, muchos de ellos llegan a la casa y ni siquiera saludan, como si lo que estuviera allí no fueran seres humanos que han dado todo por ellos, como si fueran un mueble, un objeto. Qué engreimiento, qué arrogancia, ¿verdad? Y me decía, ni siquiera saludan. No sé cómo sería la llegada después de días de ausencia de Esaú, pero lo cierto es que en su corazón se fue formando una especie de desprecio y menosprecio por lo que era su hogar, y especialmente aquí lo que atañe a algo tan sagrado que era el hecho de ser el primogénito, el primero. La Biblia dice, en la palabra de Dios estaba así estipulado en el Antiguo Testamento, que el que abriera matriz era bienaventurado, el primogénito, así lo dice la palabra del Señor. De manera que la primogenitura, las escrituras, es de altísimo valor. Recordemos que nosotros somos salvos por el primogénito, pero también por el
unigénito Hijo de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que entonces, repito, en esas circunstancias se fue dando algo que dije, desprecio y menosprecio. Fue el camino que transitó Esaú, no solo por los bosques, por las montañas, por los lugares de caza, pero especialmente en su corazón. Y vino un día en que entonces ese desprecio y menosprecio dio fruto amargo. Y la palabra lo llama profanación, porque algo tan sagrado como lo es y lo era la primogenitura y la bendición de ser el primogénito, él lo vendió por un plato de lentejas. El libro de los Hebreos nos advierte de ello. Y quiero ir rápidamente allí porque de ahí he sacado esa expresión de profanación. Y en el libro de los Hebreos nos habla de cómo Esaú tuvo esa situación de rechazar esa bendición. Y la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 12 también, que nosotros no debemos ser de las personas que rechazan la gracia de Dios. Hay personas que se han levantado en hogares cristianos, de niños consagrados, de jóvenes se van volviendo distantes, pero luego no quieren saber más de las cosas de Dios. Y eso se llama rechazo a las cosas de Dios, a la gracia de Dios. Y por eso dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad pues bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y luego dice, no sea que haya un profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y qué pasó después de haberla vendido, de haber profanado? Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí lo que nos dice las Escrituras es que entonces Jacob, viendo la necesidad de su hermano, aprovechó las circunstancias para entonces hacer algo que le dolió muchísimo a Esaú, pero que también él no valoró, porque esto no aparece, como dije, de la noche a la mañana. Las caídas no es que, ay, tropecé, ay, pequé así. No. Dice la Biblia que no sea que nos deslicemos. Otra vez, son pensamientos, son sentimientos, son declaraciones y son acciones que toman lugar. Y seguramente Esaú ya lo venía pensando y decía, ¿y de qué me sirve ser primogénito si mi mamá quiere más a mi hermano? Y todas estas cosas fueron brotando, esa raíz de amargura allí. Y cuando llegó el momento, entonces la transacción fue un plato de lentejas por algo tan valioso como es y era la bendición del primogénito. En política, y aquí en Colombia, no sé si en otras partes también, porque sé que esta transmisión llega a varios países, pero aquí en Colombia, cuando especialmente en el Congreso de la República, algunos de los congresistas, algunos de los senadores, de repente hace cambios bruscos o no cambios. En el pasado, cuando se cambiaba de partido o cuando entrega su voto por algo que no es de convicción sino de conveniencia, entonces ha hecho curso la expresión lentejo o los lentejos. Alguien lo dijo en alguna ocasión, son los lentejos los que se vendieron por las prebendas, los que se vendieron por algún cargo, alguna cosa así. Bueno, en este caso, el padre de los lentejos se llama Esaú. Y entonces encontramos nosotros acá que lo que la Biblia llama profanación es en el hecho de que así lo ha dejado el Señor en su palabra, que en el Padre hay encapsuladas bendiciones del Señor.
Recientemente hemos celebrado el Día del Padre. Yo quiero agradecer a todos los que escribieron, a todos los que llamaron, bueno, a todos, los que pueden ver también en el pastor un padre espiritual. Pero quería expresar entonces que en la palabra de Dios aparece la importancia de la bendición del Padre. Y otra vez, vuelvo al punto inicial. El matrimonio no es una competencia. El matrimonio es un complemento. El matrimonio no es para gente egoísta. El matrimonio es para personas que ceden sus derechos para poder de esta forma apoyar en los logros y los objetivos de la persona amada. Así es. Pero dentro de esa responsabilidad la Biblia dice que el Señor ha constituido al hombre como cabeza del hogar. Y cuando un hombre se somete a Cristo y el Señor es el que ordena sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, es un hombre de mucha autoridad espiritual, de muchísima autoridad. Ahora, si no lo hace, no quiere decir que no tenga un rol importante. Ojo con eso, ¿verdad? Pero si es creyente y lleno del Espíritu, la autoridad es muy grande. Y esa autoridad le permite que cada palabra que profiere sobre sus hijos marquen destino. Voy a repetirlo. Las palabras de un padre marcan destino. Cuando un padre le dice a su hijo o a su hija, vas a ser grande, vas a ser el mejor, vas a alcanzar la cumbre, vas a llegar a la cima de la montaña, vas a ser el presidente o la presidenta de esta nación, vas a hacer esto y aquello. Yo me pregunté en una ocasión, ¿por qué los judíos tienden a ser tan prósperos? Con mi esposa estábamos en un viaje y nos llamó la atención que allí en ese viaje estaban celebrando el Big Smart, o sea, los 14 años donde ya el niño judío llega a su mayoría de edad, y era una gran cantidad de invitados, cerca de 300. Se notaba que era gente de mucho recurso, sí, muchísimo dinero, los que acompañaban en esa celebración. Tanto así que llevaban camarógrafo exclusivo. Óigalo bien, Pachito. Llevaban camarógrafo exclusivo. Llevaban fotógrafo exclusivo. Y en un momento de ahí de pausa con mi esposa nos pusimos a hablar con ese camarógrafo y también con ese fotógrafo. Y lo que nos dijo fue más o menos así. Este niño se cree ya el dueño de todas las empresas y era muy multimillonario, de familia Cohen, me acuerdo. Dijo, ya se cree el dueño y de esta forma habla y procede. Y yo averigüé, ¿y por qué es así? Y entendí que los judíos suelen bendecir no una, sino varias veces a sus hijos. ¿Y cómo los bendicen? Muchas veces el padre coloca su mano sobre la cabeza de su hijo y entonces le dice, hijo, por ejemplo, si quiere inclinación a la finanza, tú vas a ser el mejor banquero, vas a ser el mejor empresario, vas a ser el mejor científico. Y esas palabras marcan destino a la vida de ese hijo. Esaú estaba vendiendo el destino que estaba encapsulado después de que muriera su padre Isaac. Lo estaba vendiendo por un plato de lentejas. Estaba teniendo en poco lo que Dios tenía para él. El desprecio y menosprecio de Esaú es una advertencia para que nosotros no descuidemos las cosas de Dios, para que nosotros no nos salgamos de los caminos del Señor, para que no abandonemos el Evangelio de Jesucristo ni a izquierda ni a derecha, sino que nos mantengamos firmes y fieles hasta la muerte, porque preciosa y grande es la bendición de nuestro Padre Celestial y la primogenitura que nos ha sido entregada. Así que entonces
El primer camino a tener en cuenta y no repetir se llama la profanación. El segundo camino que vamos a observar hoy está también aquí en Primera de Samuel y tiene que ver con Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 15, entonces nos dice, y voy a resumirlo porque el tiempo está avanzando, pero nos dice que el Señor le había dado orden de acabar con todos los amalecitas, porque el pecado de los amalecitas había llegado a tal punto que Dios estaba enviando su juicio por intermedio del rey Saúl. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que cuando llegó ese momento, Saúl obedeció de forma parcial. Recuerda la palabra que yo ya he mencionado, obediencia a medias es desobediencia total. Y dejó con vida entonces a las ovejas, los camellos, los asnos y también al mismo rey de Amalec. Dejó aquellas cosas. Y entonces dice la palabra del Señor que después de haber terminado esa batalla, vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Óigalo bien, hay cosas por las cuales no nos llegan las bendiciones. Dios nos ha dado promesas, Dios nos ha dado certeza de cosas buenas y poderosas, y sin embargo nos preguntamos, ¿y por qué no me están llegando? Y quizás una de las razones es porque hay desobediencia. Dios no bendice lo que no está de acuerdo a su palabra. Y en este caso, a lo que no obedece a su palabra. Y en este caso, Saúl tenía direcciones precisas, pero él prefirió hacer las cosas a su manera. Por eso yo le digo, reciba el consejo de Dios, todo. Si ya conoció de Cristo, ámelo con todo el corazón. Si ya es un hijo o una hija de Dios, no deje de orar, no deje de estudiar la palabra diariamente, no deje de congregarse aún de forma virtual, porque la palabra dice, no deje de, si ya se convirtió, de bautizarse, de hacer todo lo que dice aquí la palabra de Dios, para no entrar en el pecado de Saúl. Si el pecado de Esaú fue profanación, el pecado de Saúl, el rey, fue obstinación. Es decir, que se le dice una, se le dice otra, se le dice muchas veces, pero la persona no obedece. Como el niño en casa. El papá le dice, Juanito, bueno, ese es un nombre, puede ser Carlitos, puede ser Jorgito, pero el Luisito, bueno, el nombre que usted le quiera colocar ahí, Eduardito. Entonces el padre le dice en casa al niño, hijo, no toques eso que está en la pared, esa conexión eléctrica, ese enchufe, porque le puede hacer daño, le puede dar un corrientazo eléctrico. Y una y otra vez se le dice, pero el padre no puede ir las 24 horas detrás del niño, del bebé. Y en algún momento puede más la curiosidad, pero también la obstinación, porque se le ha hecho una y otra vez hasta que coloca el dedo y entonces siente el corrientazo y el ayayay y el dolor y las lágrimas. Mire, uno en la vida aprende por revelación, como la que estamos en esta mañana, por instrucción, como la que nos da nuestros padres, nuestros profesores, nuestros pastores, pero también uno aprende en la vida por trituración, Y es mejor obedecer y aprender por revelación y por formación que por trituración. En el caso de Saúl, era una persona con mucha obstinación y entonces dejó aquello que Dios le echó que lo acabara, y especialmente dejó el rey de Amalecita. Y permítame decir algo antes de avanzar. La Biblia nos dice que cuando ya vino el día en que murió el rey Saúl, era un momento de mucha lucha, de mucha batalla
en esa guerra que se estaba librando, y cuando declinó el día, entonces los hijos de Saúl fueron muertos, y Saúl el rey fue herido de gravedad y él quiso morirse. Bueno, su vida de obstinación no solamente fue con esto, después se fue ante una bruja a consultarle, y después entró tanta amargura que quería acabar con su yerno. El rey Saúl vivió siempre dependiendo de sí mismo, de su estatura, que más de Dios. Le importaba más la opinión de los hombres que la aprobación de Dios. Y entonces nos dice que en ese momento tan difícil, él le pidió a su escudero que lo acabara, porque él no quería caer en manos de sus enemigos. Pero su escudero no hizo caso. Pero apareció por allí una amalecita, y el amalecita, cuando vio esto, no tuvo inconveniente en enterrarle por completo a la lanza, y de esta forma acabó con el rey Saúl. Lección: Dios le había dicho a Saúl: acaba con los amalecitas. Él no hizo caso por obstinación, y los amalecitas acabaron con él. Aquellas cosas que el Espíritu de Dios nos dice que son de la carne y tenemos que acabarlas, cuando nosotros no terminamos con ellas, ellas terminan con nosotros. Por eso el título del mensaje de hoy: caminos repetidos son lecciones no aprendidas. Y quiero mencionar el tercer caso, y este caso aparece allí en los evangelios, y se trata de un hombre muy también conocido, con un fin supremamente amargo. Lucas capítulo 22, y nos está hablando de este hombre, Judas. Versículo 47 de Lucas capítulo 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Quiero detenerme aquí en el versículo 47 y 48. Lo voy a leer nuevamente. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. El pecado de Saúl, la profanación. El pecado de Saúl, la obstinación. Y el pecado de Judas, la traición. La traición. Caminos repetidos, lecciones no aprendidas. No era la primera vez que Judas traicionaba al Señor. El Señor le había dado el inmenso privilegio de ser uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos. Judas había visto lo que cualquiera de nosotros hubiese querido contemplar de primera mano: milagros, prodigios, sanidades, lo sobrenatural del Señor como Hijo de Dios. Recuerde que Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Como lo que vio Judas, no lo vio de manera diferente Pedro, porque el pecado no nos permite ver las cosas grandes del Señor y al mismo Señor. Mientras Pedro lo vio como aquel que jamás cometió pecado ni hubo engaño en su boca, Judas lo único que veía era la forma de traicionar, y siendo tesorero traicionaba permanentemente, hurtando, sustrayendo el dinero de la bolsa, de los recursos que se traían al ministerio para en esa tarea de evangelizar, de llevar las buenas nuevas de salvación, de llevar el evangelio a los lugares, porque los ministros del Señor, como en este caso, también requerían para lo elemental y lo básico de la subsistencia, y este hombre era el encargado de cuidar de esos recursos, pero vez tras vez este Judas traicionaba la confianza y lo hacía robando y sustrayendo. La Biblia dice que el amor al dinero es la razón, el punto de partida de todos los males. El problema no está en tener dinero. El problema es en que el dinero lo tenga uno o tenga a las personas, y cuando eso sucede se convierte en codicia y en avaricia.
Y este hombre, sin lugar a dudas, era un hombre que amaba más el dinero, amaba más el hurto, amaba más las cosas escondidas que al mismo Señor. Por eso, como Esaú, cuando llegó el momento de vender lo más preciado, que era la primogenitura, y lo hizo por un plato de lentejas. Por eso, como Saúl, cuando tuvo la oportunidad de acabar con lo que no le agradaba al Señor, pero prefirió el bienestar y el visto bueno de los hombres antes que el del Señor. Aquí en el caso de Judas encontramos que otra vez ese camino repetido de la traición, de estar aprovechando la oportunidad, podríamos decir las espaldas del Señor, aunque el Señor lo ve todo y lo conoce todo, pero ese Judas entonces tuvo su momento, su triste momento, su fatídico momento, que fue entregar al Señor por 30 piezas de plata. Y la palabra de Dios nos dice que cuando lo hizo fue a aquel lugar donde él lo conocía también, ese huerto de Getsemaní, porque era un lugar de encuentro con el Señor. El Señor tenía allí ese lugar de oración. Qué bueno cuando podemos tener esos lugares secretos. En mi casa, mi esposa tiene un lugar, mi esposa Sandra Belice, muy hermoso. Y ella está allí muy temprano, yo estoy en otro lugar, pero tengo esta referencia de qué bueno tener esos lugares, pero qué tremendo que en el caso de Judas, ese lugar tan sagrado, ese lugar tan poderoso como ese lugar de oración, fue el lugar de la traición. Así sucedió con Judas. Lo entregó con un beso. Con un beso le dijo el Señor, entregas al Hijo del Hombre. Y la Escritura nos enseña que entonces el final de Judas y también el final de Saúl, ya lo dije, el amalecita lo acabó porque él no acabó con los amalecitas, y Esaú terminó amargado, terminó lejos sin poder disfrutar como hubiese podido hacerlo con sus padres y su hermano. Pero de Judas, la traición, nos dice que con ese dinero entonces él fue y ese dinero le quemaba, porque eso es la traición, quema. La conciencia es como una fiera salvaje que se despierta y viene la condenación. Y entonces con ese dinero se compró un terreno, fue comprado un terreno, y en ese terreno entonces Judas fue y se ahorcó. Y la Escritura describe que cuando se ahorcó hubo algo que es difícil, es terrorífico decirlo, que sus entrañas se reventaron y se esparcieron. Qué tremendo que es entonces lo que hoy la palabra nos enseña de el cuidado y la advertencia. Y de todo ello, de estos tres personajes bíblicos, podemos aprender lecciones, porque quizás nosotros, algunos, yo mismo, quizás hemos entrado en terrenos donde hemos sido obstinados, donde no hemos sido leales y fieles al Señor o a las personas. Y entonces la pregunta que debemos hacernos en el día de hoy es: si hubiésemos caído en semejante situación de camino, de mal camino, es ¿qué lección hemos aprendido y cómo salir de esos caminos? Aquellos empezaron mal y terminaron mal, pero hoy tengo noticia que puede alentar su vida y su corazón. Si has empezado mal, si has llegado a un punto donde estás en una situación difícil, yo te puedo decir hoy: levántate, levántate, y puedes terminar con un final diferente. No necesariamente tienes que terminar mal, puedes terminar bien si tan solamente vuelves tu corazón al Señor, si permites que el Señor enderece tus caminos. Si no te apoyas en tu propia prudencia, verás un día nuevo, será quitada de ti entonces eso que es como a manera de golpes continuos, como de varilla,
que se llama la condenación. Podrás vivir con la frente en alto, podrás caminar en pasos seguros, porque frente a los malos caminos repetidos, entonces podríamos decir que sí se pueden aprender lecciones que nos llevan al cambio, al arrepentimiento y a un volvernos de corazón al Señor. Este ha sido un tiempo de mucho encierro, de días y días allí a causa de esta situación que atravesamos con esta pandemia, pero también son días de reflexión. Y hoy quiero estrechar mi corazón, mis manos de manera virtual, todo mi ser como siervo de Dios, pero ante todo quiero extender, no solamente estrechar, sino extender una invitación para aquella persona que posiblemente nunca ha hecho una decisión como él a entregar su vida a Jesucristo. Le invito a que hoy, en este momento, incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo y diga de la siguiente manera: Padre Celestial, Padre nuestro Señor Jesucristo, he oído tu palabra, creído a ella. Yo te ruego, Señor, que vengas a mi vida. Vengo delante de ti, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Hoy me has hablado de tal manera que mi corazón ha sido movido a volverme a ti, a entregarme a ti, a conocerte a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy abro la puerta de mi corazón. Señor Jesucristo, ven a mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y el Señor de mi vida. Cámbiala, transfórmala, haz de mi nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y envía ahora la persona del Espíritu Santo para que entre y haga morada en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar también por aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, pero también por aquellos que lo hicieron ya en el pasado. Si usted entregó su vida a Cristo, por favor, escríbame de manera inmediata al 57 310 568 4396. Si ya lo hizo, pero hay un testimonio, algo en el que el Señor le habló, también escríbame ese WhatsApp, por favor. Hágame sus comentarios, me bendicen, deme sus testimonios. Y como dije al inicio de esta reunión, estaré orando junto con mi esposa y también creyentes, intercesores y intercesoras por cada una de sus necesidades. Pero ahora quiero orar. Hoy siento fuerte el poder de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios. Todo espíritu de profanación, vamos a echarlo fuera. Únase conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos. Venimos, Señor, como dice tu palabra, confiadamente al trono de tu gracia. Te pedimos perdón por todo pecado, por toda ofensa, por todo aquello que ha herido tu corazón. Y en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos ayudes en este momento a echar fuera todo espíritu de profanación, todo camino repetido de Esaú, que tiene en poco las cosas de Dios, que desprecia y menosprecia a Dios, su palabra, a los padres, a los pastores, a la autoridad. Se va fuera. Todo espíritu de burla, todo espíritu de escarnio, fuera. Toda profanación a lo sagrado, lo echo fuera en el nombre de Jesús. También ahora nos unimos y venimos en contra de la obstinación, de lo que nos hace tropezar una y otra vez con la misma piedra, una y otra vez con el mismo pecado, una y otra vez con los mismos malos pensamientos y caminos. En el nombre de Jesús, ahora oramos que nuestros corazones se vuelvan corazones de carne y hueso. Quita de nosotros ahora mismo, Padre, ese corazón de piedra, endurecido, obstinado. Se va fuera en el nombre de Jesús. También oro y pido perdón, Señor, por toda traición a tu causa, por aquello en lo que tú nos has dicho una y otra vez que debemos obedecer y sin embargo con nuestra actitud
hemos dado espalda a ti, a tu palabra, a tus caminos, al consejo tuyo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Oh Señor, mira, Señor, todo camino de maldad y lávanos, lávanos, lávanos en la sangre preciosa de Jesucristo, en ese río carmesí, Señor. Líbranos, Señor. Hoy te pido, Señor, que todo mal camino cese. Cese ahora mismo, Señor. No se repita más y comience en cada uno de nosotros una historia diferente, una historia de consagración, una historia de dedicación, una historia de que de manera apasionada por la causa de Cristo vivamos cada día, conectados al trono de la gracia, amando tu palabra. Quita de nosotros todo aquello que no te agrada, toda murmuración, todo desprecio, toda mezquindad, todo egoísmo, toda tacañería se va fuera en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que ahora mismo los cielos se abran, cielos abiertos en este día y en esta semana, recursos inesperados, bendiciones de lo alto, victoria tras victoria, poder tras poder, triunfo tras triunfo, sean hechos en el poderoso nombre de Jesús a cada uno de los que escuchan este mensaje, a sus familias, a sus amigos y a los contactos que lo van a enviar y que van a bendecirlo. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Ha sido un día poderoso. Siento muy fuerte la presencia del Señor y le animo a que terminemos juntos adorando el nombre del Señor. Le espero en la próxima reunión. Muchas bendiciones. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar un trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey.